Va, canviem una mica de tema ara, si us sembla. Ens capbussem per uns minuts en la història LGTBIQA+. D'aquí de la ciutat, avui no marxem gaire lluny, marxem lluny en el temps, però no marxem lluny geogràficament, ens centrem en la ciutat i el que farem serà repassar alguns dels locals d'ambient que hem tingut, dels que hem gaudit a Barcelona al llarg de, Déu-n'hi-do, bastantes dècades. Ens remuntem als primers primeríssims, sí o no? Rubén Antón, benvinguda. Hola, Laura, ¿qué tal? Que ens portes de viatge, com sempre. Bueno, nos vamos de viaje por el siglo XX, que hay un montón de tela que cortar y mucha cosa que planchar también por ahí. Pero bueno, sí, hoy traigo un viaje por los primeros locales de ambiente LGTBI de Barcelona, en un periodo de tiempo, pues eso, desde los años 20 hasta la década de los 90, más bien finales de los 80, y son lugares que surgieron en la clandestinidad, principalmente, pero que se convirtieron en motores de la comunidad, arte y reivindicación también, y una historia de coraje, deseo y memoria, que es muy interesante. Unos fotones que menuda currada para traeros a BTV todo este contenido, porque de verdad que es una maravilla. Molt bé, doncs ens remuntem, si et sembla, a estos espais que deies tu de reivindicació, de trobada, quan ens hem pogut trobar i també quan no ens hem pogut trobar. I comencem, si et sembla, fa un segle, als anys 20-30, que ya había locals d'ambient, llavors, ara fa un segle, aquí a Barcelona ya había. Sí, por supuesto, pero ojo, no pensemos en que eran locales con la banderita de arco iris puesta en la puerta. Claro, estamos hablando que era el periodo de entreguerras, que era entre el final de la Primera Guerra Mundial, que fue en 1918, y el inicio de la dictadura franquista, que fue a mediados de los 30. Entonces, en esos años 20-30, había algunos locales en el barrio chino, que eran muy conocidos, que se podía respirar un poquito de libertad porque estaban cerca del puerto, entonces eran como lugares de intercambio, ¿no? Que era La Criolla y Cal Sagristà. Cal Sagristà posteriormente fue el Willy Chang, en la zona baja del Raval, y eran como pequeños oasis entre la miseria y la represión, donde se juntaban tanto lesbianas como mariquitas y se fusionaban con los marineros del puerto para pasarlo bien, ¿no? Era un lugar de disidencia. Claro. El recuerdo que nos ha quedado es un símbolo de libertad que luego sería silenciado con el franquismo, que como estamos viendo en las fotografías, pues esto es una maravilla. Bueno, no, és que és una meravella total i fa molta nostàlgia d'allò que no has viscut, que és estranya aquesta sensació, claro. No? Tenir nostàlgia veient les imatges i dir, ai, quina llàstima que no ho vam viure. Perquè, clar, veus els espais, pues ara estem veient unes imatges del carrer, però veiem imatges dels interiors i aquella cosa era un chupi-chup. Claro, pero que es que es lo que digo yo, que es que tampoco ha cambiado tanto, que realmente lo ves y dices, pero si es que hay una parte de la sociedad que sigue igual. Escolta'm, Rubén, i què va passar amb tots els locals que ja has esmentat quan va irrompre la dictadura franquista? Bueno, de entrada Franco prohibió todo símbolo de lujuria y todo símbolo de LGTBI, todo símbolo de disidencia y demás. Pero aparte de que muchos de esos espacios no fueron visibles ni reconocidos oficialmente, a partir de los años 50 algunos bares, cafés, cines y pensiones se convirtieron en puntos de encuentro, porque al final es cuando te tienes que echar a la calle. Si te prohíben reunirte, en la calle no te pueden decir nada. Eran espacios semiclandestinos donde las personas LGTBI podían encontrarse, aunque fuera brevemente y bajo riesgo constante, que esto es importante porque estaban muy perseguidos. Lugares donde poder cruzar algunas miradas, ¿no? De ese camarero que sabe, ese me ha mirado desde ahí lejos, donde puedo ir a tomar no sé qué, era un poco así, ¿no? La de la mesa del fondo no nos deja de mirar. Eso es algo que sea como sea, es un poco el cuento de la criada, ¿no? Que al final los códigos de las miradas van mucho más allá, ¿no? L'art de fer sense fer. Exacto. El lenguaje del abanico. El lenguaje de signos al final. Aquí lo interesante es que también había algunas salas de fiestas y cabarets en el barrio chino, como el Copacabana, que es donde está el Museo de Cera. L'esmentes molt, el Copacabana, sí. Que es una maravilla porque me encanta el Copacabana. El Gambrinus, que estaba en la calle Guardia, y la Bodega Bohemia, que estaba en la calle Lancaster. Algunos reservados de hoteles también eran lugares de encuentro y algunos restaurantes e incluso baños públicos, que funcionaban también como espacios de contacto. Todo esto mientras la ley de vagos y maleantes y luego peligrosidad social, a partir del 70, castigaba la homosexualidad con cárcel, terapias de conversión, que ya hemos hablado de ellas, fichas policiales y estigma familiar y social, porque recordad que también se atacaba a las familias de la gente, como de tienes un enfermo en casa, eso es hereditario, por tanto la familia también cargaba con la culpa, que era el motivo por el que nos echaban a la calle. Escolta'm, Rubén, i què canvia quan arriba la transició i aquells primers anys de visibilitat? Pues mira, con la muerte de Franco, en el año 75, empieza a transformarse el paisaje urbano y social de la ciudad. No desaparece la represión de un día para otro, ni mucho menos, pero hay una sensación creciente de que las cosas pueden cambiar.
que esto es muy interesante, y eso se refleja también en el ambiente callejero, ¿no? Surgen bares donde por primera vez en décadas se puede bailar con alguien del mismo sexo, porque recordamos que el franquismo prohibía que bailaran las personas del mismo sexo juntas. Locales donde nos podíamos mirar y donde incluso nos podíamos besar así un poco entre bambalinas, ¿no? Además, en esa década el feminismo empieza a ganar fuerza también y con él el lesbianismo se visibiliza como identidad política, donde las mujeres empiezan también a crear espacios propios, ¿no? Los 70 también traen las primeras redes solidarias y las primeras publicaciones que, aunque marginales, comienzan a hablar abiertamente de la libertad sexual y del deseo, ¿no? I els carrers comencen a ser una mica nostres a poc i també ens comencem a reunir, que ja tocava també. Por supuesto. A ver, aquí hay un tema que es muy interesante, porque claro, algunos de los bares pioneros en toda la zona, la calle Escudellers y demás, y alrededor de la Plaza Real, eran el Marvel, el Nagasaki, el Zarcos y el Carpi. Seguramente habrá gente en casa que estará ahora mismo flipando diciendo, És que els noms eren... La máquina del tiempo. Masters of naming. No, los nombres son lo más. He de decir que mi madrina, Estefanía Vidal, me ha contado un montón de aventuras de todos estos bares y prácticamente todos los locales de los que estamos hablando no queda registro fotográfico y solamente queda en el recuerdo de las personas que a día de hoy tienen entre 70 y 80 y pico, 90 años. Estamos hablando que han pasado 50 años desde entonces y no todo el mundo, por desgracia, lo puede contar. Durante los años 70 había un local importantísimo para el ambiente del barrio que se llamaba el Whisky Twist, que estaba en la Plaza de las Ollas del Gótico. Este lugar no era abiertamente de ambiente, pero era frecuentado por personas de todas las edades del colectivo, que esto es muy interesante cuando hablamos de diversidad, que ahora el maduro va por un lado, el joven por otro. No, en ese momento se juntaba gente de todos los lugares, ¿no? Vale. Era un cabaret music hall pequeñito, donde trabajaba Violeta la Burra, la Romy, que era una transexual que cantaba flamenco, y la Cobra, que era otra artista también muy mayor en aquellos años, que eran de estas travestis que venían de antes del franquismo. En la Plaza Real había algunos lugares de encuentro también, que uno de ellos se llamaba el Moby Dick, que era un sitio donde también iban bastantes lesbianas, y el Bar Quique, que tenemos aquí el libro de Nazario, donde se juntaban por las mañanas y al mediodía figuras de la cultura, como el periodista Hilario López Millán, que muchísima gente lo conocerá, que falleció en agosto de 2023, y luego también teníamos el Bar Texas, que durante muchos años ha sido la Sala Sidecar y ahora es el Club Sabás, donde en los años 70 se juntaban, mezclándose entre el ambiente heterosexual, algunas chicas trans también. Este libro de Nazario está publicado por el ICUB, se titula El Bar Quique y Paca la Tomate, y tiene cantidad de fotografías del archivo privado de Nazario, y de verdad que es un escándalo de libro y que es una maravilla porque está muy bien impreso. Doncs que ho diguis tu, que és un escàndol. A mí me encanta, es un escándalo porque de repente ves fotos por las Ramblas que van todas vestidas de folclórica y de flamenca en los años 70, súper colorido, que es también cuando llegan las fotos a color, y es una maravilla. Luego me contó Estefanía Vidal que donde estaba el Carpi, abrieron el JJ, que trabajó ella allí con la Paca Robles, que era otra artista también muy conocida de la época. También había otro local que se hizo muy famoso que se llamaba Saint-Germain-des-Prés, que en aquellos años se abrió muy chic y muy moderno. Ah, mira. Claro, para las místicas, que las llamaban, que eran esas mariquitas pijas que estaban siempre de postureo, pues las chicas más callejeras decían, ya están aquí las mariquitas místicas estas, que era como que se hacían las misteriosas, ¿no? Iban al Saint-Germain-des-Prés. Iban al Saint-Germain-des-Prés. Y luego, justo enfrente del Zarcos, montaron el Elefante Blanco, que mucha gente también lo conocerá, que por lo que me han contado también era un sitio muy pijo, muy chic y muy de tontería en aquellos años, y había más locales por ahí alrededor. Otro de ellos es Las Cuevas, en la calle Aviñó, que también era un local de mucho cachondeo, como decían, muy parecido al Whisky Twist. Y también me contó Estefanía que a final de los años 70 había un bar que se llamaba El Arco Iris, que fue de los primeros bares que tuvo pequeñas atracciones de show travesti, con una pequeña tarima que había ahí en el bar, en plan como 1 metro cuadrado, donde debutó la Úrsula, que estamos hablando que, pues eso, es gente como del momento, ¿no? Y de esas primeras activistas también que salieron en la manifestación del 77, que es muy guay, ¿no? Que digas, de repente en los bares, como sacándolo del cabaret, que haya un bar con un pequeño espacio donde puedas bailar y donde te puedas subir, aunque sea 20 centímetros de altura, para poder hacer una performance, era muy interesante. Y también me contó el chisme de que ahí conoció a Javier, a su marido, desde hace casi 50 años, así que desde aquí os mando un beso enorme a los dos, tanto a Estefanía como a Javier, y la verdad que es una maravilla todos estos lugares.
Són llocs, Rubén, que s'ubicaven a la zona de les Rambles, bueno, una mica més enllà, no? Anava cap a tota la zona de Ciutat Vella, però també val a dir que hi havia locals del col·lectiu a altres zones de la ciutat, fins i tot a la zona alta. Claro que sí, por supuesto. Es que la zona alta no se libra tampoco. Como a tot arreu. Había lugares muy, muy importantes. Entre ellos, a finales del año 1975, María del Carmen Tobar, conocida como la Daniela, y su pareja Teresa abrieron el Daniels, que es uno de los primeros bares para lesbianas en todo el territorio español. Se encontraba en la Plaza Cardona número 7, en San Gervasi. He traído aquí un poco de chismorreo porque el bar se llamó Daniels por el nombre de Daniela, que fue un grupo musical que montó María del Carmen Tobar y Giselle, que eran amigas, y en aquellos años trabajó allí como DJ María Giral, que es una grandísima activista y directora de Gayless TV, también otro besito desde aquí, que por cierto en el año 2019 recibió la medalla al trabajo President Macià. Poca broma. El local también fue frecuentado por Maritrini, que la conocerá todo el mundo, Maritrini, que 3 o 4 años antes, en el 71, había lanzado el tremendo himno feminista Yo no soy esa, que es un escándalo también. Me gustaría recordar que el pasado 26 de abril ha sido el Día de la Visibilidad Lésbica. Sí, señora. Y que sí, que por supuesto sigue haciendo falta hablar de las lesbianas. En todos los lugares sigue haciendo falta. Que vivan las lesbianas desde aquí. Y para conocer más sobre nuestra historia tenemos otro libraco aquí también del ICUB, que se llama Darrere les persianas, que es Breve historia de las lesbianas en Barcelona, de María Giral, Isabel Frank y Rosa Navarro, que nos revelan los códigos comunicativos de la clandestinidad, la resistencia durante la dictadura y la explosión social, cultural, artística y fiestera de la transición, hasta llegar al matrimonio igualitario en 2005. Es que claro, estamos hablando que en muy poco tiempo sucedieron muchas cosas y que se pueda reflejar en una novela gráfica que es una maravilla, que estamos viendo ahí en pantalla, que es precioso. La historia de las libreras, ¿eh? Solo he leído unos capítulos y tengo ganas de terminar ya y leérmelo entero porque me apetece un montón. Las libreras de Rubén, que es como es feien dir en Las codi. libreras, por supuesto, por supuesto. Es que yo siempre he dicho lo mismo. Yo amo como una lesbiana, siempre he dicho sí. Vale, m'has comentat abans que hi ha una presentació al Centre LGTBI. Sí, en junio, ya cuando nos acerquemos lo diremos en la agenda de Pecadoras, pero creo que será como, me imagino que coincidiendo con alguna cosa del orgullo. Segurament. En el Centro LGTBI se hace otra presentación del libro que estará súper bien. Tot i que ja se'n va fer una fa alguns mesos al Candy Darling, sí, però està bé que sería cuando salió, pero ahora se volverá a hacer otra para el orgullo. Ara arribem, tu que sempre traces la línea temporal, ara ja arribem als anys 80. Sí. ¿Qué pasa llavors? Pues mira, los años 80 fue una explosión. Yo creo que los años 80 ha sido la década más divertida a nivel de la historia de la humanidad durante el siglo XX. Fueron los años 20 y los 80. Pero también fue una época de retos. Por un lado, se abrieron locales emblemáticos como la Sala Martins o Metro Disco, en la Plaza Goya, y locales de siempre como el Cangrejo, el Bar Marsella, se vuelven a hacer mucho más queer después del franquismo. Y se reabren al transformismo, marcando un ambiente nocturno abiertamente gay y lésbico principalmente. Por otro lado, es una década marcada por la emergencia del VIH, SIDA, que trajo consigo miedo, pero también organización y activismo. Estamos hablando que durante 2 décadas se estaba muriendo la gente por SIDA y por el VIH y la sociedad no estaba haciendo nada. 2 décadas. Imaginaros solamente con lo que ha pasado con el COVID en unos meses, la revolución que ha sido pues, a nivel internacional durante casi 20 años. Poca broma. Mucha gente... Sí, no, para mí es que de repente me cabrea. Son esas cosas que me cabrean. Pero bueno, importante porque la comunidad, muchos lugares de la comunidad se transformaron en centros de apoyo y de cuidados, que las lesbianas tuvieron gran parte de ayuda a todos los gays del momento, porque como la gente enferma era como contagiosa y no sé qué, realmente la L del colectivo fue la que se encargó de cuidar de todas estas personas que habían caído enfermas cuando los médicos no sabían ni siquiera qué hacer ni atendían tampoco. Pero bueno, esto dio pie a que en la década de los 90 se constituyera Gays Positius, que es una asociación para promover la visibilidad y normalización de la comunidad seropositiva. Así que desde aquí, otro beso enorme también a todas las asociaciones que al final hacen cosas por y para la comunidad, porque es muy importante. Si de fuera no lo hacen, lo tendremos que hacer nosotras. Rubén, tenim 45 segons per fer l'agenda de Degenerades i Pecadores. Perfecto.
Degenerades, com li van dir al bailaor Manuel Liñán Corre. a Madrid dissabte per ballar amb una... Mira, barbacoa. mañana, 1 de mayo de 2025, se estrena el nuevo videoclip de Amory, titulado Don't Say More, que ya está disponible en plataformas digitales, junto con otros de sus singles ya publicados. Y luego, en Punto, actualmente tenemos una exposición de pintura de Raúl Beldarrain, que se titula Amantes, Amigos y Vecinos, que son 12 pinturas de cuerpos no normativos, que también es importante reflejar en la cultura los cuerpos que se salen también un poco de la norma. Así que en Punto BCN estará la exposición, que el miércoles de la semana que viene nos juntaremos a tomar algo allí. Fantàstic. Otra vez, así que muy bien. Ja tenim les cites marcades al calendari, Rubén, moltíssimes Una maravilla, gràcies. gràcies, Laura, nos Vinga, vemos. fins molt aviat.